Mateo capítulo 13. Por la tarde, a las 6:30 damos inicio, servicio de milagros. Véngase temprano, gloria al Señor. Vamos a estar aquí orando antes del servicio para tener el servicio de milagros, y habrá oración por enfermos. Aleluya, por la tarde, gloria a Dios. Bueno, Mateo capítulo 13 esta mañana. Bueno, hay gente que menosprecia las cosas pequeñas. Las cosas, ¿verdad?, pequeñas, hay gente que menosprecia. Es lo que dice Zacarías 4:13. No lo vamos a leer, pero ahí dice un texto muy corto. Dice los que menospreciaron las pequeñeces. Hay gente que menosprecia las cosas pequeñas. Pero qué tremendo que lo que comienza como algo pequeño, hermanos, ¿verdad?, algo insignificante, puede convertirse en algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿cuántos saben que servimos a un Dios grande esta mañana? ¿Verdad? Servimos a un Dios grande, y hermanos, debemos nosotros de ver que lo que comienza pequeño puede hacerse grande esta mañana. Y vamos a leer nuestro texto, Mateo capítulo 13. Yo quiero predicar este sermón, al cual he titulado Los pequeños comienzos y los grandes finales. Mateo 13, versículos 31 y 32. Vamos a leer la parábola de la semilla mostaza. Dice de esta manera, versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Los pequeños comienzos y los grandes finales esta mañana. Quiero hablar en primer lugar, todo comienza como algo pequeño esta mañana, ¿verdad? Todo comienza como algo pequeño, y para eso quiero introducirme, hermanos, hablándoles acerca de cómo inició esta cadena de restaurantes muy famosa, Carl's Jr. Bueno, hermanos, así comenzó la historia de la famosa y reconocida marca de hamburguesas Carl's Jr. Dice, fue en 1941 que Karl Karcher, fundador de la cadena de hamburguesas Carl's Jr., vendió su automóvil por $311 para comprarse un carrito de hot dogs. Después de pago solo le quedaron $5 en la cartera. Dice, el carrito funcionó tan bien en Los Ángeles que en menos de 5 años los Karcher instalaron otros 3 y agregaron hamburguesas en su menú, abriendo su primer local físico que nombraron Carl's Drive-In Barbecue. Asimismo, casi 10 años después de que comenzara este gran emprendimiento, se abrió el primer local bajo el nombre de Carl's Jr., nombrado así porque era una versión más pequeña del restaurante matriz. Dice, para 1956, Karcher abrió otros 2 restaurantes de Carl's Jr., llamados así por el mismo Karcher, ya que los consideraba los hijos de su primer restaurante. La cadena se caracterizó por su servicio rápido y su logotipo. Usted sabe el logotipo, la estrella feliz de color amarillo brillante. En 1981, o sea, 40 años después, con 300 restaurantes en funcionamiento, Karl Karcher Enterprises se convirtió en una compañía pública. Para el 2012, Karl Karcher Enterprises Restaurant Inc. adquirió Santa Bárbara Restaurant Group, o sea, el grupo de restaurantes Santa Bárbara. En 2004, dice, inauguraron una sucursal en Reynosa, Tamaulipas, en el centro comercial más grande de esa ciudad. Dice, para el 2006, Carl's Jr. operaba 1,049 restaurantes en 13 estados de Estados Unidos. Finalmente, dice, Carl's Jr. se expandió rápidamente y actualmente tiene restaurantes en México, Singapur y Rusia. Hoy en día, Carl's Jr. es una de las cadenas de hamburguesas más exitosas del planeta y cuenta con más de 3,700 restaurantes en el mundo. Fíjense nada más lo que pasó aquí. Algo pequeño, algo insignificante. Imagínense los inicios de este restaurante. Bueno, mi hija ¿verdad?, ha sido supervisora para algunos 1 o 2 años ya. Ella tiene como 5 años trabajando ya, y ahorita es supervisora, ¿verdad?, en la restaurante que está aquí en La Paz, ¿verdad? Entonces, hermanos, algo tan pequeño, algo insignificante. Este hombre, ¿verdad?, dice la historia que
puso un carrito hot dog, vendió su carro por $311, compró ese carrito hot dog y así empezó esta cadena de restaurantes. Ahorita este hombre pues, es multimillonario, o quizás ya murió, pero sus hijos son multimillonarios. Imagínense, 3,700 restaurantes en el mundo. Escúcheme bien, las cosas grandes comienzan por algo pequeño, tal vez algo insignificante, pero no sabemos nosotros, hermanos, lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer con lo que comienza pequeño. Pero yo creo que Dios tiene grandes planes. ¿Cuánto dicen amén? Pastor Gagiola dijo que una de las frases del pastor Wyman Mitchell era esa: Dios no tiene planes pequeños para sus hijos, Dios tiene planes grandes. Y esa es una realidad con este texto que tomamos de la parábola de la semilla de mostaza. Escúcheme bien, el mismo ser humano comenzó como algo muy pequeño, ¿verdad? En la matriz de la mujer, algo microscópico, un embrión, algo insignificante, hermanos. Así comenzamos todos los seres humanos. Algo, ¿verdad?, microscópico, un embrión que estaba ahí en el vientre, que se desarrolla en el vientre materno y empieza a tomar forma con el paso de las semanas y los meses. A los 9 meses da luz, la verdad, la mujer, y sale ese ser humano, sale y empieza, sigue el desarrollo, y es algo tremendo. La misma naturaleza nos enseña, hermanos, que las cosas pequeñas o las cosas grandes comenzaron muy pequeñas esta mañana. Vean lo que dice el salmista David en el Salmo 139, versículos 13 al 16, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión miró en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí está David, hermano, expresando, aleluya, la maravilla de Dios, como algo que empezó tan pequeño, un embrión, ¿verdad? Oh, hermano, se empezó a desarrollar y se convirtió en un ser humano, en un bebé, gloria al Señor. Algo pequeño. Llegamos a los caminos de Dios quizás siendo muy pequeños en sabiduría, en madurez, en bendiciones, pero lo que empieza pequeño puede llegar a ser grande. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Puede llegar a ser grande, yo lo creo firmemente, hermanos. Lo he creído en toda mi vida cristiana, gloria al Señor, aleluya. Cosas que comienzan muy pequeñas, amén, cosas que comienzan muy insignificantes, se pueden convertir en cosas grandes esta mañana. Un estudiante comienza pequeño, ¿verdad? Desde preescolar, gloria al Señor, pequeño en estatura, en sabiduría, en todo. Un niño, hermano, de 4 años que entra a preescolar, ¿verdad? Oh, hermano, es realmente algo que quizás, ¿verdad?, no parezca que vaya a desarrollarse, pero viene preescolar, luego la primaria, ¿verdad? Ese niño empieza a crecer físicamente, intelectualmente. Después viene la secundaria, luego la preparatoria y al final la universidad. Y aquel niño de 4 años que, amén, sus padres, ¿verdad?, lo metieron a preescolar, ese niño puede convertirse en un profesionista, ¿verdad?, en una profesión, en un profesionista, ¿verdad?, en una materia, aleluya. Pero todo empezó muy pequeño, gloria al Señor, muy pequeño. Recuerdo a mi hijo Esteban, ¿verdad?, cuando entró al jardín, gloria a Dios, pequeño, ¿verdad?, físicamente todo, hermanos, pero verlo ya casi es un arquitecto. Eso es algo glorioso. ¿Cuánto dicen amén? O sea, aquello que empezó tan pequeño, ¿verdad?, tan insignificante, gloria al Señor. Oh, hermano, cuántas alegrías, cuántas dichas nos ha dado, gloria a Dios, y ya mirarlo ya casi para terminar su carrera, ya inclusive ya trabajando, ya haciendo proyectos, gloria al Señor. Oh, hermanos, es algo tremendo, porque esa es la naturaleza, es lo que podemos nosotros ver en la palabra de Dios. Aquello que empieza pequeño se puede convertir en algo grande, muy grande esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar, lo más pequeño, o más bien la más pequeña de todas las semillas.
En nuestro texto, Cristo está hablando de la semilla de mostaza. Vamos a leer una vez más Mateo 13, 31 y 32, la primera parte. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Aquí está hablando Cristo, hermanos, acerca de la semilla de mostaza. En realidad la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas esta mañana. Aleluya. Ahora Cristo está hablando en términos espirituales, gloria a Dios, porque está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice, es parecido al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esa, amén, semilla insignificante que se dice que prácticamente es polvo, la semilla de mostaza. Es muy, muy microscópica. Bueno, Cristo está hablando que el reino de los cielos es semejante a esa semilla de mostaza. Escúcheme bien, hermanos. Aleluya. Aquello que comienza como algo que no parece que va a crecer, puede crecer. Por ejemplo, cuando comienza una iglesia, cuando se comienza una iglesia, un ministerio, gloria al Señor, ¿verdad? Como algo que insignificante, gloria al Señor. A veces las iglesias han dado inicio porque se abrió, ¿verdad? Se abrió una casa para un estudio, para tener un estudio bíblico en esa casa. Hay iglesias que han empezado así. De hecho, la iglesia que nosotros pionamos allá en la Cruz de Lota era un ministerio ahí, era una familia que abrió su casa ahí en ese pueblo, en la Cruz. Y los hermanos de la iglesia de Culiacán, ellos abrieron ese ministerio ahí. Ellos iban y venían de Culiacán a la Cruz, ¿verdad? Una hora de camino. Y ellos, hermanos, estuvieron, ya tenían como unos meses, ¿verdad? Que yendo ahí, ¿verdad? Un día a la semana, o no sé, una vez cada 15 días, no sé qué tanto frecuente iban. Pero esta familia abrió su casa. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos nombraron en la conferencia en febrero, ese año, ¿verdad?, en el 99, bueno, pues ya había ahí un ministerio. Nosotros ya fuimos enviados, llegamos en mayo, y ese ministerio, ese estudio se convirtió en una iglesia. Ya no era un ministerio, ahora era una iglesia. Pero algo pequeño, así comenzó la iglesia de la Cruz, ¿verdad? Estamos recordando, mi esposa y yo ayer, antier, cómo toda esa gente, donde nosotros iniciamos, ahí en la casa que rentamos, una salita, ahí mi púlpito era un esquinero, no teníamos púlpito, todavía no teníamos púlpito, era un esquinero que yo usaba de púlpito, ponía la Biblia, era una bocinita así como esta, gloria al Señor, y la guitarra, yo siempre traje mi guitarra, ¿verdad? Y ahí empezamos esa familia, amén. El primer servicio, un miércoles, ahí estaba esa familia con sus niños y otras 2, 3 personas ahí. Y empezamos tremendamente. Todo empezó por algo pequeño, pero mirar la iglesia de la Cruz hoy, hermanos, aleluya. Miré una foto del pastor Cecilio Pío, de un evento que tuvieron hace unos días. Oh, hermano, ya mirar ahí un grupo como de unas 30, 35 personas es algo glorioso, gloria al Señor, ¿verdad? 40 veces tienen, hermano, de asistencia. Es algo tremendo, hermano, porque lo que empieza pequeño se convierte en grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La iglesia de Prescott, Arizona, comenzó con 15 personas. En 1970 el pastor Wendell Mitchell fue enviado a restaurar esa iglesia. 15 personas, imagínense, piensen, hermano. 15 personas, 50 años después, o sea, en la actualidad, tiene cerca de 3,000 iglesias en cerca de 130 países de la tierra. Una semillita de mostaza se hizo grande, gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 22. Isaías 60, 22 dice estas palabras: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Qué tremendo. El pequeño vendrá a ser 1000, dice. Ahora, la vida de un cristiano también es representada con la semilla de mostaza. Comienza como algo pequeño e insignificante, pero todo hijo de Dios es llamado a ser grande en los caminos de Dios, a ser grande, o sea, a crecer en su vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dice que podemos empezar pequeños, pero tenemos
¿verdad?, la capacidad de crecer. Dios nos da la capacidad de crecer. Veamos lo que Pablo escribe en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 13 al 15. Vamos a leer Efesios 4 del 13 al 15, por favor. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, gloria al Señor. Aquí está hablando, Pablo está hablando de crecimiento en Dios. Está hablando, ¿verdad?, de crecer en las cosas de Dios. Que lleguemos, dice, a la estatura, dice, ¿verdad?, de la plenitud de Cristo. Lleguemos a ser como Él. O sea, está hablando de crecimiento espiritual. O sea, no quedarse solo en una insignificante semilla, sino convertirse en un árbol grande, gloria al Señor. Aleluya. Dios nos ha llamado a lograr cosas grandes. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Nos ha llamado, hermanos, a lograr cosas grandes, ¿verdad? Nos ha llamado a creer, gloria al Señor, aleluya, a aspirar, ¿verdad?, a cosas grandes. Ese es el propósito, gloria al Señor. Yo creo, gloria a Dios, eso, hermanos, gloria al Señor. Les decía a los hermanos, ¿verdad?, ahorita en el discipulado, hermanos, yo creo que Dios los puede usar a ustedes. Yo creo que Dios los puede levantar. Yo creo que Dios puede hacer la obra, aleluya, así como lo hizo con Pedro, el apóstol, que tantas veces la regó, se convirtió en un gran hombre de Dios esta mañana. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados, hermanos. Y así Jesús está diciendo que así es el reino de Dios, semejante a ese grano de mostaza, gloria al Señor, que un hombre sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, dice, se convierte en la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. Dice que las aves de los cielos vienen y hacen su nido ahí. Oh, hermano, esto es algo espiritual que sucede, amén, cuando una iglesia es plantada, cuando un creyente se convierte, ¿verdad?, en una inspiración para los demás. Amén, alguien que llegó a la iglesia quizás con muchos complejos, con muchos temores, con muchas deficiencias, pero empieza a convertirse en una inspiración para los demás. La gente empieza a mirar a ese hijo de Dios, a ese cristiano, y empiezan a mirar cambios. La gente va a mirar, hermano, la gente nos está observando. ¿Cuánto dicen amén? La gente nos observa y definitivamente, hermano, gloria al Señor, tenemos que ser esa inspiración, gloria a Dios. Tenemos que ser esa inspiración para aquellos que viven sin Dios, que no tienen a Cristo esta mañana. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para ello, gloria a Dios. Yo quiero hablar por eso en tercer lugar, logrando cosas grandes en Dios. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr experimentar crecimiento como la semilla de mostaza? El ejemplo que les di de cómo inició los restaurantes Carl Jr., hermanos, es un claro ejemplo, ¿verdad? Este hombre y su esposa se aventaron, ¿verdad? Se aventaron, se arriesgaron, pero ellos creyeron que no se iba a quedar solo en un carrito dejarlo. Ellos creyeron que eso iba a crecer, iba a ir creciendo. Y empezaron, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, usted y yo, hermanos, tenemos que tomar algunas decisiones para lograr cosas en Dios. Y yo amé, buscando, ¿verdad?, Dios, orando ahí. Yo tomé puse algunos pasos, algunas cosas que tenemos que hacer para lograr cosas en Dios. Lo primero que yo puse aquí es tener iniciativa. Bueno, si usted no sabe lo que significa iniciativa, dice, iniciativa es la capacidad para idear, inventar o emprender cosas. Un cristiano tiene que tener esa iniciativa o tener iniciativa. Si en el mundo no teníamos iniciativa, sin Cristo, ahora con Cristo, podemos tener, hermano, iniciativa. Debemos tener iniciativa, cuando dicen amén. Si usted quiere lograr algo en la vida, no importa si comienza de cero, la iniciativa le va a ayudar, aleluya, a crecer, gloria a Dios. Porque es la capacidad, dice, para idear, inventar o emprender algo. En un trabajo secular, las personas que tienen iniciativa son las personas que son más tomadas en cuenta. Son las personas que la empresa no va a despedir.
porque son las personas que le van a dar más fruto, más fructividad a esa empresa. Y las personas que no tienen iniciativa, en un momento de crisis son las personas que van a ser despedidas, porque los dueños, los patrones miran a las personas productivas, que son personas que tienen iniciativa. Entonces ese es lo primero. Para lograr cosas grandes en Dios necesitamos tener iniciativa como cristianos. Lo segundo, tener disciplina esta mañana. La disciplina, dice, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. En este sentido, dice, la disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquello que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. Disciplina es una palabra bíblica, hermanos. Disciplina es una palabra que debe de estar en el vocabulario de todo hijo de Dios esta mañana. Aleluya. Porque la disciplina, hermanos, es algo que nos va a llevar de menos a más esta mañana. Un atleta, un boxeador, un empresario, un maestro, un padre de familia, un buen cristiano, un pastor, etcétera, necesitan disciplina. Porque sin disciplina no llegaremos muy lejos esta mañana. Oh, hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? El boxeador Saúl El Canelo Álvarez, un joven, hermano, que ahorita es el mejor boxeador del mundo. Está catalogado como el mejor boxeador de todos los tiempos del mundo en la actualidad. Y es un joven, creo que tiene como 32 años y es, imagínense, multimillonario este joven. Pero es un joven muy disciplinado, es un joven muy ejemplar. Aleluya, porque tiene mucha disciplina, porque el boxeo requiere de mucha disciplina. Y la vida cristiana también requiere de disciplina. Veamos lo que Pablo habla ahí en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27, por favor. Dice así, del 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de disciplina, hermanos, disciplina espiritual, gloria a Dios. Si los atletas, dice, ellos tienen disciplina, los que luchan, ¿verdad? Tienen disciplina y lo hacen, dice, para recibir una corona corruptible, con más razón nosotros como hijos de Dios vamos a recibir una corona incorruptible y tenemos que tener disciplina. Si queremos crecer, necesitamos la disciplina esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Lo tercero, dar lo mejor de nosotros. Jesús habló acerca de la regla de oro, usted sabe. Cristo en esa regla de oro, ¿verdad? Menciona algunas enseñanzas muy importantes. Él dijo, al que te pida, dale. Si alguien te pide que le ayudes 1 milla, ayúdale 2 millas, ¿verdad? El que te pida tu capa, dice, ni aún la túnica le niegues, etc. Entonces está hablando, hermano, Jesús acerca de dar lo mejor de nosotros. O sea, decir, no, pues no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Bueno, eso es un paso que tenemos que dar para crecer, gloria al Señor. Practicar la regla de oro. Aleluya, practicar la regla de oro. Entonces un cristiano, amén, que no está dispuesto a hacer esto, a practicar la regla de oro, su vida se estancará. No se va a convertir en ese árbol que Dios quiere que se convierta. Así que este es el tercero. Cuarto, perseverancia esta mañana. ¿Cuántos saben que para cualquier proyecto, empresa, se necesita mucho la perseverancia? ¿Verdad? Mucho se necesita la perseverancia. Si usted quiere lograr algo grande en Dios, necesita mucho de la perseverancia esta mañana. ¿Estoy viendo? La perseverancia. Estamos hablando, ¿verdad, hermanos? De algo, amén, que es muy importante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Jesús dijo estas palabras en San Lucas capítulo 9, versículo 62. Gloria al Señor. Vamos a leer San Lucas 9, 62.
Dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Está hablando, hermanos, de la perseverancia. O sea, está hablando de que si hemos decidido, ¿verdad?, seguir a Cristo, caminar en sus caminos, no podemos volver atrás, no podemos bajar la guardia esta mañana. No podemos quitar nuestras manos del arado esta mañana. Está hablando de perseverancia. Y una de las tentaciones, ¿verdad?, en un proyecto es dejar de hacer las cosas. Una de las tendencias muchas veces es bajar el ritmo, bajar la guardia, dejar de orar, dejar de servir a Dios, dejar, ¿verdad?, de leer la Biblia. O sea, es algo, hermano, que somos tentados, pero la perseverancia es muy clave. Aleluya, para crecer como la semilla de mostaza. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo siguiente, si fracasas, vuelve a intentarlo. Porque usted sabe que como seres humanos vamos a fracasar. No una vez, tal vez varias veces. Pero el fracaso no es el final, gloria a Dios. El problema de muchos cristianos es que el diablo, ¿verdad?, los hace fracasar o tropiezan en su vida y se desaniman y ya no quieren seguir adelante. O sea, el diablo les mete una mentalidad y les dice, es que ya eres un fracasado, Dios te va a mandar al infierno. Y empiezan las mentiras del diablo ahí. Pero, escúcheme bien, cada hijo de Dios, cada ser humano tiene la capacidad de volver a intentarlo, ¿cuánto dicen? De volver a levantarse y seguir adelante. Así que si fracasa, vuelve a intentarlo. Es algo muy importante esta mañana. Volvemos al ejemplo del apóstol Pedro. Pedro fracasó, pero se volvió a levantar, ¿verdad? Y fue usado poderosamente. Fracasó más cuando aquella noche antes de la crucifixión, Pedro, negó a Cristo, negó que conocía a Jesús. Imagínense, 3 veces lo negó, 3 veces dijo, yo no conozco a ese hombre. Un rotundo fracaso. Cualquiera después de eso podía haberse tirado otra vez, se podía haber sido al mundo, podía haberse tirado a los vicios. Sin embargo, Pedro, hermanos, aleluya, se volvió a levantar. Pedro, ¿verdad?, el Señor le habla, lo exhorta, lo anima, y Pedro se levanta una vez más del fracaso. Se sacude el polvo y a seguir adelante. De eso se trata esta mañana. Ahora, si es en los negocios, a veces vas a fracasar, pero hay que intentarlo una vez más. Yo creo que Carl Karcher y su esposa, fundadores de este restaurante Scar Jr., yo creo que ellos fracasaron, no una vez, quizás muchas veces. Tuvieron pérdidas tal vez, quizás empleados, ¿verdad?, que la regaban, empleados quizás que inclusive empleados que les robaron, no sé. Tuvieron muchos fracasos, estoy seguro de eso, pero ellos una vez más lo intentaron, una vez más. Aleluya. Lo final para crecer como el grano de mostaza es hacer oído sordo a las voces negativas. Si tú emprendes algún negocio o quieres hacer algo, no van a faltar aquellos que te van a querer desanimar. Siempre los hay. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gente, hermano, inclusive aún en la misma iglesia, aún en los mismos caminos de Dios, nos vamos a encontrar cristianos que en vez de animarnos nos van a querer desanimar, nos van a aventar palabras negativas. No, mira, no la vas a hacer. No, mira, yo ya lo intenté y a mí me fue mal, déjate de cosas. Hermanos, no van a faltar las voces negativas esta mañana. A mí me han querido desanimar muchas veces. Inclusive, hermano, gente, amén, nos ha dicho palabras, amén, a veces palabras, ¿verdad?, que han querido que nosotros, mi esposa y yo, ¿verdad?, bajemos la guardia. Aleluya. Y hay palabras muy fuertes que nos tambalean, que nos ponen ahí a pensar. Y estamos pensando, amén, hermanos, y estábamos un día entero, toda la noche, otro día. Pero, amén, hermanos, tenemos que tener la capacidad de hacer oídos sordos a esas voces negativas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si queremos crecer como el grano de mostaza que se convierte en un gran árbol esta mañana, aleluya, debemos de cerrar nuestros oídos a esas voces que nos desaniman,
que nos dicen que no lo vamos a hacer. Y le cuento esta ilustración, ya les he contado, creo, del sapito sordo. Oh, hermano, aquí está un grupo de sapitos brincando. Y en una de esas, uno de los sapitos, de ese grupo de sapitos, cayó en un hoyo profundo. La cosa es, ¿verdad?, que los demás sapitos lo están mirando y empiezan a gritarle, ¿sabes qué? Porque el sapito empieza a querer salir del hoyo y no puede. Brinca y no puede. Y aquellos sapitos que están allá arriba le están gritando, ¿sabes qué? No la vas a hacer, no vas a poder, ya mejor date por vencido, ahí te vas a morir. Y están esos sapitos, ¿verdad?, gritándole todas esas cosas negativas. Y el sapito brinca. Y aquellos sapitos le siguen diciendo, no la vas a hacer. Ya mejor déjate de cosas. Mejor ahí quédate y te vas a morir. No la vas a hacer, no vas a poder salir de ahí. Pero el sapito sigue, hermano, sigue. Hasta que en una de esas el sapito brinca y se logra agarrar poquito de esa pared, de ese hoyo, y sale hasta arriba. Y aquellos sapitos están ahí, bueno, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es posible que haya logrado salir? Y ya le empezaron a interrogar y resulta que el sapito era sordo. Y le dice, no, pues, dice, yo escuchaba que ustedes gritaban y pues sí los escuchaba, ¿verdad? Gritos, pero no sabía lo que decían. Simplemente yo pensé que ustedes me estaban animando y por eso salí. Aleluya.